usted sabe que este fin de semana pues fue muy intenso o ha sido muy intenso en el Congreso con el periodo extraordinario de sesiones, un cúmulo de iniciativas que pues se irán asimilando poco a poco y una de ellas es la que se refiere a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que pues bueno, ya está digamos que prácticamente aprobada. Vamos a platicar de este tema con Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group. Jorge, muy buenas tardes. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Jorge, pues coméntanos qué has visto de todo lo que se ha discutido y finalmente avanza en su aprobación esta iniciativa de ley de telecomunicaciones. Mira, yo creo que, a ver, son reflexiones en distintos ángulos. Sí, La primera de ellas es que nos debe de dar gusto, nos debemos de estar contentos, debemos de estar razonablemente satisfechos porque hubo una reflexión sobre el diseño de la ley de telecomunicaciones. No es menor porque en los últimos 6 años de la 4T, todo lo que han presentado en el Congreso ha pasado de inmediato, claro, incluida la reforma al Poder sin Judicial, quitarle una coma. sí, nada, ni una coma. Sí, Pero en el caso de la ley de telecomunicaciones, sí. Parece que la sociedad en su conjunto se dio cuenta que el mundo digital podía ser afectado de manera fuerte, demoledora, se le llamó ley censura, cosa que sin duda tenía ese sesgo. Particularmente lo que la gente percibió fue el tema de la libertad de expresión, sí, aunque en realidad se pudo haber sancionado, se pudo haber conculcado todos los derechos fundamentales en el mundo digital. Bajar una plataforma de Internet no es solamente censura a la libertad de expresión, sino en un momento determinado cancelar tu derecho a la movilidad, al libre tránsito, a la claro. salud, a la educación, a la cultura, a todo. Entonces, la verdad es que la gente reaccionó muy bien, me dio mucho gusto. La ley entró en un debate que tú conociste, Ujú. fue un buen debate, participamos varios actores, creo que fuimos escuchados. Y si no quedó una ley mejor que la anterior en muchos sentidos, quedó una ley razonable de telecomunicaciones. Sí, Creo que en el contexto actual político del país, yo creo que podemos estar contentos. Ahora, eso es por la parte de la ley de telecomunicaciones. Recuerda, Rogelio, que la ley anterior de telecomunicaciones se partió en dos. ujú, Hay facultades que le pertenecen ahora a la Agencia de Transformación Digital de sí, José Pepe Merino, que esas son las de la ley de telecomunicaciones, y hay otras que se pasan al mundo de la competencia económica. Ahí es donde todavía yo tengo algunas de mis reservas. Ahora, alguna reserva que tengo con la ley todavía es que se mantiene el concepto de la empresa que presta servicios de Internet, servicios de telecomunicaciones por parte del Estado y no es considerada, no puede ser considerada monopolio. Esto ujú, está en el artículo 28 de la Constitución, se ratifica en la parte de competencia económica, en la ley de competencia económica, y se mantiene. Esto claramente va en contra del artículo 18 del TEMEC. No puede haber privilegio regulatorio para ninguna empresa pública del Estado mexicano. ujú. Eso ya lo sabían los legisladores. Vamos a ver cómo lo reciben los Estados Unidos. Y la segunda es que los precios del espectro radioeléctrico no es tan franco ni tan abierto la idea de que bajen, porque eso es fundamental para generar inclusión, una verdadera inclusión digital. Esa parte no la veo todavía. Por supuesto. Es lo que refiere digamos, al manejo que se dará al TAN, redes y como empresa del Estado, ¿tú consideras que aún habría espacio para reconsiderar estos temas, una vez que ya pues se ha avanzado en la discusión de esta ley, Jorge? Mira, yo creo que el Congreso mexicano está, igual que muchos congresos en el mundo, igual que muchos países, están como midiéndole el agua tibia a los Estados Unidos. Ve lo que pasó con Canadá. En el mes de marzo, el 18 de marzo, el presidente Donald Trump emitió un decreto ejecutivo que expresa y claramente decía que aquellos países que extorsionaran a las empresas de tecnología digital imponiéndoles aranceles o impuestos o algún tipo de regulación, iban a recibir impuestos del 25, aranceles del Sí, 25%. es cierto. Canadá parece que no se acordó de ese decreto y ve cómo le fue, ¿no? Impuso los aranceles, Estados Unidos le impuso
un 25% de impuestos y ahora recularon y acaban de retirarla. En el Temec nos va a pasar lo mismo. Yo no creo que a los Estados Unidos se les vaya a ir el hecho de que hay una empresa pública de telecomunicaciones que no va de acuerdo al artículo 18 del Temec. Creo que por lo pronto el contexto político no ha permitido que se visibilice, pero en el momento en que entremos a negociar el Temec, esto indudablemente va a salir. Ahora, ya está en la Constitución. Los legisladores, en esta, digamos, borrachera que hemos visto en los últimos meses, decidieron ponerla, a pesar de que varios analistas dijimos que eso iba en contra de la ley, que Ujú. en contra del Temec, y lo pusieron. Bueno, en la misma ley actual se volvió a ratificar y queda para efecto de la ley de competencia económica. Vamos a ver qué sucede cuando venga la negociación del Temec. Por lo pronto está ahí. Ve tú que la empresa Byte de Walmart en Ujú. 2 años tiene prácticamente 20 millones de usuarios. A AT&T que ha invertido dinero en efectivo, que ha desplegado una red propia, robusta, le ha llevado 8 años tener prácticamente 21 o 22 millones de usuarios. Y Byte en dos, con espectro subsidiado, llegó a 20 millones de usuarios. Eso vamos a ver cómo lo reciben las autoridades norteamericanas ahora que se negocie el Temec. Y bueno, se mantiene un tema que yo he sido muy crítico Sí. a él, que es la regulación de preponderancia. Esa me parece que es una regulación que viene de 3 a 4G, buscaba la consolidación del sector, ya se logró y todavía se mantiene, pero esa disposición desafortunadamente castiga a las áreas rurales y a las áreas conurbadas, porque nadie quiere invertir en estas áreas porque se vuelve o más preponderante, o los operadores que se montan en la red del preponderante, pues ya no tienen ninguna necesidad de ir más lejos porque ya están en la misma red del preponderante. Entonces, eso mata la cobertura, mata la inclusión digital. Yo lo que decía es que esa figura se tenía que desaparecer y regularse por las leyes de competencia económica. Se mantienen. Vamos a ver qué pasa pronto. Jorge, y en torno a la Agencia de Transformación Digital, sus atribuciones, sus capacidades para regular pues un sector que pues en el pasado fue muy litigioso, ahora con los cambios en el Poder Judicial, quién sabe qué vaya a ocurrir, pero que pues no deja de ser importante en la medida en que pues muchos han venido pues de alguna manera pausando sus inversiones en espera de a ver cómo va a ser este nuevo regulador. Sí, sí, sin duda. Mira, hay ahora nuevos paradigmas, Rogelio. Las empresas de telecomunicaciones en todo el mundo están en un proceso de donde no tienen beneficios como los tenían antes, utilidades tan relevantes como las tenían. Tú Sí, recordarás que hace 14, 15 años las empresas más grandes del planeta eran las empresas de claro. telecomunicaciones, ya no lo son, ¿no? O sea, en el top 10 de las empresas más grandes del planeta estaba Vodafone, Verizon, AT&T, el ingeniero Slim era el hombre más rico del mundo en su momento, Ujú. pero todo eso ya cambió. Hoy en día están a muy lejos, digamos, muchas posiciones de distancia digamos, del top 10 de las empresas más grandes Sí, del planeta. Y además por una distancia enorme, o sea, las distancias ya son verdaderamente abismales, astronómicas, sí. abismales. Entonces, las empresas de telecomunicaciones han tenido varios golpes, son empresas sobrereguladas, son empresas donde cada día tienen que invertir el doble, el triple o hasta 10 veces más. Ujú. 5G tienes que invertir 10 veces más porque es 100 veces más rápida la tecnología, tienes que invertir más en fibra óptica, en radiobases y tu profit se va haciendo cada vez más pequeño, 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 pequeño. Entonces, la verdad es que hoy en día es un sinsentido tenerlas sobrereguladas. México tiene los precios del espectro más caros de Sí. América Latina y los segundos o terceros más caros del planeta. La verdad es que es un sinsentido. Entonces, habrá que ver si la Agencia de Transformación Digital logra detonar, logra llamar la atención nuevamente de las coberturas. Ok. Necesitamos una licitación. Rogelio, somos el único país en América Latina que no ha tenido una licitación. Chile tuvo la primera licitación Sí. 5G hace 5 años Y con nosotros el ni para presidente. cuándo, claro, Jorge. Pero pues No, bueno, un tema que vamos a seguir abordando en los próximos días. Gracias por acompañarnos esta tarde, Jorge. gracias, Rogelio, gusto saludarte. Hasta Hasta luego. luego. Chau, Fue chau. Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group.